Normalmente, cuando pensamos en Internet, nos viene a la cabeza la conexión, las comunidades, ¿verdad? Pero claro, esa es solo una parte de la historia. Hay otra cara, una mucho más oscura, más conflictiva, que lleva décadas ahí, en la sombra. Y hoy vamos a meternos de lleno en ese campo de batalla invisible. Vamos a pararnos un momento a pensar. En nuestro día a día, cuando abrimos el navegador, entramos en una red social o yo que sé, hacemos una compra, ¿de verdad sentimos que todo es seguro? Es una pregunta que tiene miga, porque la respuesta nos lleva a una historia que la verdad solemos pasar por alto. Y aquí es donde viene, bueno, la revelación. Porque no es ninguna exageración. Internet ha sido una zona de guerra durante más de 40 años. O sea, mucho antes de que se convirtiera en parte de nuestra vida, ya era un escenario de ataques, de defensas, de espionaje, una realidad que choca frontalmente con esa idea que tenemos de la red como una simple herramienta. Vale, para entender cómo hemos llegado a este punto vamos a hacer un recorrido. Empezaremos por los primeros experimentos, veremos cómo el crimen se digitalizó, cómo nació la protesta en el ciberespacio y cómo todo eso ha desembocado en, bueno, en el campo de batalla total de hoy en día. Y claro, echaremos un ojo a lo que puede venir en el futuro. Venga, pues empezamos por el principio. Nos vamos a los años 80. En esa época, la red era un sitio casi exclusivo para académicos. Y aquí los conflictos no surgían de la maldad, para nada. Nacían de la pura curiosidad, de experimentos que a veces, pues, se iban un poco de las manos. Fijaos en estos hitos. En el 80, un virus accidental, ¡pum!, tumba toda la ARPANET, que era, digamos, la abuela de Internet. Luego, 8 años más tarde, el famoso gusano Morris, que era un simple experimento de un estudiante, se le escapa de las manos y lía un caos a nivel mundial. Aquí no había mala intención, pero estas primeras, llamémoslas trastadas digitales, dejaron muy claro lo increíblemente frágil que era todo el sistema. Es que el contraste que vemos aquí es brutal. Pasamos de la curiosidad de unos pocos a la geopolítica y al crimen organizado a gran escala, de afectar a unas cuantas docenas de ordenadores, a poner en jaque infraestructuras críticas de países enteros. El cambio es, vamos, abismal, y esto no ha hecho más que empezar. Y ese cambio, ese gran salto, empieza a cocerse en los 90. ¿Por qué? Porque la web se comercializa. Y con el comercio aparece un nuevo jugador con una motivación muy clara: el dinero. El ciberespacio, de repente, se convierte en la nueva frontera del salvaje oeste para la delincuencia. Y los ejemplos, la verdad, son impactantes. Grupos como los Phone Masters ya estaban causando pérdidas millonarias. O Vladimir Levin, que le robó $10 millones al Citibank. Y ojo, que hasta vimos sabotajes en toda regla, como una bomba de software que costó 80 puestos de trabajo y millones en daños. Estaba claro, el crimen había encontrado su nuevo paraíso digital. Y a partir de aquí, la escalada es vertiginosa. El virus Melissa, en el 99, marca un antes y un después. Ya no estamos hablando de robos pequeños, no. Hablamos de daños que llegan a los 400 millones de dólares. Fue sin duda el primer gran mazazo a la nueva Internet comercial. Y solo un año después, en el 2000, la cifra se dispara. Los ataques de denegación de servicio, los DDoS, consiguen tumbar a los gigantes de la época: Yahoo, eBay, Amazon. Las pérdidas estimadas, 1.700 millones de dólares. Una auténtica locura. Y por si fuera poco, ese mismo año llega el famoso gusano I Love You, un simple correo electrónico que infectó a decenas de millones de ordenadores por todo el planeta. Los daños globales se estimaron en 8.700 millones de dólares. O sea, en apenas un par de años, el impacto económico se había multiplicado de una forma exponencial. Pero ojo, que no todo era el dinero. Al mismo tiempo, estaba surgiendo otro tipo de conflicto. La red también se estaba convirtiendo en un altavoz, en un arma para la protesta política y social. La ideología, por primera vez, entraba en escena con fuerza. Y este fenómeno, claro, tiene un nombre: hacktivismo, que en el fondo no es más que la desobediencia civil de toda la vida, pero llevada al mundo digital. Es usar las herramientas de la red no para robar, sino para lanzar un mensaje, para protestar. Los primeros ejemplos los vimos ya en los 90, desde la lucha por la libertad de expresión en Usenet, que era como una especie de sistema de foros de la época, hasta apagones masivos de páginas web para protestar contra leyes de censura. Y esto culminó en herramientas como Floodnet, que ya usaban los ataques de denegación de servicio como una forma de protesta directa contra instituciones como el Pentágono. Y con todo esto llegamos a la era actual, un momento en el que todos esos elementos, la curiosidad, el crimen, la ideología y ahora la geopolítica, se mezclan en un campo de batalla global, con un impacto masivo y muy real en nuestro mundo.
Y una de las armas estrella en este nuevo escenario es el ransomware. Es básicamente un tipo de ataque que secuestra, literalmente, los datos de una persona, de una empresa o incluso de un hospital y exige un rescate para liberarlos. Pura y dura extorsión digital. Y esto de aquí nos da una idea de la escala del problema. WannaCry en 2017 no fue un ataque cualquiera. Infectó a más de 230.000 ordenadores en 150 países. Afectó a hospitales, a empresas, a gobiernos. Fue la prueba definitiva de que un solo ciberataque podía tener consecuencias físicas, reales, a escala planetaria. El panorama hoy en día es increíblemente diverso y, la verdad, peligroso. Vemos ataques coordinados a nivel de Estado, como los que sufrieron Estonia o Ucrania. Extorsión a corporaciones gigantes como Netflix. Y algo que da bastante miedo. Vemos cómo el ciberespacio se usa para generar amenazas físicas de verdad, con falsas alertas de bomba que obligan a evacuar aeropuertos y edificios. Entonces, después de todo este recorrido, la pregunta es inevitable, ¿no? Hemos visto cómo un campo de juego para unos pocos curiosos se ha transformado en un escenario de guerra global. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué nos depara el futuro? Esta tabla lo resume a la perfección. Es el viaje que hemos hecho. Empezamos con la curiosidad y la interrupción académica. Pasamos al dinero y la ideología, con un impacto ya financiero y social. Y llegamos a la geopolítica y el crimen, donde el riesgo es para nuestras infraestructuras globales. La escalada es clarísima, constante y, sinceramente, preocupante. La propia fuente de la que hemos sacado esta cronología lo deja muy claro. La historia de Internet es una historia de relaciones turbulentas y de conflictos. Esto no es algo nuevo, ¿no? Es que forma parte de su ADN casi desde el principio. Y aquí está la clave de todo. Cada vez más, nuestras vidas dependen de este espacio digital, desde cómo nos comunicamos hasta cómo funcionan nuestros hospitales o nuestras centrales eléctricas. La gran pregunta que queda en el aire es, en este campo de batalla invisible que no para de crecer, ¿quién está escribiendo las reglas del juego? Y sobre todo, ¿estamos preparados para las consecuencias?